Bienvenido a Empath, donde el aprendizaje es escalable. El día de hoy te quiero traer un tema sumamente interesante y muy importante que quiero compartir contigo, y es cómo tener éxito en tu profesión usando las neurociencias, usando tu cabeza principalmente. Mira, cuando hablamos de tener éxito en tu profesión, primero tenemos que definir qué es el éxito, qué significa el éxito para ti, si puede referirse a salud, dinero, algo social, algo espiritual. Eso ya lo tienes que definir tú. De hecho, voy a subir un video más adelante hablando de ese tema. Pero lo primero que te quiero comentar sobre cómo tener éxito es el foco. El foco, ¿qué quiere decir esto? No es una luz que te proyectas, no, pero está bueno visualizarlo así. Me refiero a foco, es donde el lugar en el que centras tu atención. Me refiero a, tú centras tu atención en una cosa, ¿ok? Y el tema, lo genial de todo esto es que donde centras tu atención, eso se expande. Por ejemplo, cuando enciendes un fósforo, la energía se centra en el fósforo, en el calor que emerge. Y si eso lo sumas con otras cosas, el fuego se hace más grande, ¿ok? Con combustible, con leña, con papel, etc. Vale, esta es la metáfora que quiero elegir. ¿Por qué? Porque donde tú centras tu atención, donde centras tus acciones, eso se va a expandir. Obviamente todo es consecuencia de tus acciones, nada mágico ni ningún tercero. Estamos hablando solamente de nuestro foco. Y lo primero para poder tener foco es tener claro por qué quieres ir en esa dirección. ¿Por qué quieres estar en esa situación? ¿Qué es lo que te impulsa a tomar esa decisión? ¿Es un impulso de terceros? ¿Es un impulso que te viene desde la crianza, que te metieron en la cabeza desde tus padres, tu familia, tu círculo social? ¿O es algo que tú quieres lograr por tu convicción, por tu compromiso, por tu pasión, por tu propósito? Esto no es algo que te tienes que autoconvencer de que, vale, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No, esto es algo que tienes que ser bastante sincero contigo mismo, porque no hay nada más difícil que fingir ser alguien que no eres. Es muy difícil, y te digo porque yo también lo viví y cometí ese error de intentar estudiar algo que no quería, que no me llenaba, etc. Y es importante describir por qué quieres estar ahí, más allá de quizás el beneficio económico, el beneficio de estatus social. Por ejemplo, si quieres estudiar medicina, ser doctor, o si quieres ser empresario, ingeniero, no. ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte cada día de la cama y poner tu foco a trabajar en eso? ¿Por qué quieres expandirte en esa área? Y lo segundo es, ¿qué quieres lograr ahí? Vale, primero tenemos el por qué, ahora ¿qué quiero lograr ahí? ¿Cómo quiero cambiar las cosas? ¿Cuál es el grano de arena que yo vengo a aportar? Porque cuando nosotros hablamos de foco, y en este canal principalmente nos centramos en más calidad que cantidad, es ¿cuál es mi grano de arena? ¿Cómo lo que yo voy a hacer, cómo mi contribución va a aportar a esa área en la que quizás aún no está desarrollado, quizás ya está bastante desarrollada? Da igual. ¿Qué es lo que tú quieres lograr ahí? Y después viene el cómo lo voy a lograr, ¿vale? Vas estructurando cada peldaño de la escalera que tienes que ir recorriendo, pero lo importante es conocer qué peldaños tienes que subir. Y por eso estamos simplificando todo en una estructura para que realmente tengas todo clarísimo. Porque si no tienes claridad, el foco de atención que tú vas a proyectar hacia el objetivo que tú deseas va a ser disperso, va a tener fugas de energía. Y esas fugas de energía las vas a tener que pagar a futuro, en el momento, etc. Y eso no es algo que no queremos, porque es algo que se puede evitar. Ok. Segundo punto, aprendizaje. Clave. Cuando estamos en la universidad, en un proyecto, en un emprendimiento, el aprendizaje es clave. Estamos en una era en la que, bueno, hemos pasado por bastantes gracias. El tema de la pandemia aceleró todo de una manera inimaginable. De hecho, apenas inició la pandemia, me acuerdo que el primer post que leí en Instagram decía: estamos en el año 2025, en pleno 2020, avanzamos 5 años de golpe, pero no de la manera en la que se debería hacer. Ese es el punto. Entonces, aprendizaje. En el aprendizaje quizás no vamos a hablar tanto de técnicas de estudio, sino de algo más bien, un punto de vista que te va a llevar a ir desmenuzando cada vez más para poder dirigirte en esa dirección que tanto quieres.
Y es que tenemos dos tipos de aprendizajes, ¿vale? O dos temáticas o dos corrientes de aprendizaje. La primera es la longitudinal. El aprendizaje longitudinal quiere decir que, por ejemplo, tú quieres ser médico, vas a estudiar anatomía, fisiología, bioquímica, biología, histología, bla, bla, bla. Ese es el aprendizaje longitudinal, o sea, es la línea de tiempo que tú tienes que usar específico de esa área. Pero también hay un área transversal. No es una línea así, sino que es una línea así. ¿Qué quiere decir un aprendizaje transversal? Que tienes que aprender empatía, a comunicarte, tienes que aprender redacción, tienes que aprender cómo entender a tu paciente, cómo hacer preguntas, tienes que aprender técnicas de estudio, tienes que aprender oratoria, qué sé yo, un montón de cosas. Esas habilidades son las que van a hacer que marquen la diferencia y que potencien tu desarrollo longitudinal y el transversal. O sea que en lugar de que la curva sea así, va a ser así, ¿vale? Ese es el verdadero secreto, poner foco en donde quieres ir, qué quieres lograr, por qué lo quieres lograr, cómo lo vas a lograr y definir qué aprendizajes longitudinales y transversales tienes que recorrer para poder potenciar aún más ese foco y poder expandirte mucho más. Si te das cuenta, todo va orientado hacia ese objetivo en concreto. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes... Esta es una metáfora excelente. Imagina que vas conduciendo en auto, ¿vale? Y estás en una carretera. Y de pronto te llama tu jefe, tu esposo, tu esposa. Y te pones a hablar por teléfono y a manejar, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Vale, quizás dirás, no estoy del todo centrado, totalmente. ¿Por qué? Porque la energía en el cerebro se tiene que redistribuir primero en escuchar, en sostener el celular, lo otro en manejar, en el campo de visión se reduce, nuestros sentidos se reducen. ¿Por qué? Porque no puedes poner el 100% de energía en todo, de concentración en todo. Entonces tienes que elegir qué es lo más importante, si responder la llamada o si manejar. Y por eso es que también suceden tantos accidentes al momento de hablar por teléfono. No es que el hablar por teléfono te haga conducir peor, sino que la energía se tiene que distribuir, la concentración se tiene que distribuir, tu atención, tu foco se distribuye en las tareas que estás haciendo. O sea, obviamente, para manejar requieres un 100% de concentración. Y cuando la dispersas en otras cosas, tienes que la cantidad de cosas para tener en mente, para concentrarte, que las señaléticas de tránsito, la cámara se está desenfocando mucho, ahí sí. Las señaléticas de tránsito, los peatones, los semáforos, los agujeros en la calle, quizás algún animal que va a cruzar la calle y después, no sé, justo te están regañando, no, es un lío mental y no. A eso me refiero, que cuando tienes muchas cosas por hacer en un solo foco, tu energía se dispersa y vas a terminar avanzando mucho menos y lo más probable es que caigas en la frustración en lugar del éxito, en lugar de llegar a donde tú quieres llegar. Y es algo que se puede evitar. No tienes necesidad de castigarte con algo que se puede evitar, ¿vale? Y el tercer punto es bastante simple, pero que sea simple no quiere decir que sea fácil. ¿Por qué? Porque acá es donde faltan libros y muchos textos para poder redactar lo que se necesita para poder tener compromiso. Compromiso con tu foco, compromiso con tu propósito, con tu trayecto que deseas recorrer. ¿Por qué? Porque es importante que tu planificación, el objetivo, el sueño que tú quieras conseguir, sea emocionante, sea abrumador y sea importante. Tiene que cumplir estos tres principios para que tú puedas tener un real compromiso, que lo que vas a hacer realmente vale la pena. Hacer cosas que importen, que cambien algo, que sustituyan algo, que generan un cambio en 180 grados. Eso es lo que realmente queremos, ¿ok? Entonces tienes que cumplir tres simples pasos para poder marcar tu objetivo y comprometerte con eso. Interesante, abrumador y emocionante. Tiene que ser emocionante, te tiene que emocionar ese objetivo, se te tienen que poner los pelos de punta, que cuando lo cuentes se te pongan los ojos brillosos, no puedas parar de gesticular con las manos, te aceleras hablando, no sepas cómo explicarlo. Que sea importante, no para tu ego, sino para el cambio que tú quieres. Cuando tú sientes real pasión por algo, por ejemplo, en mi caso, es mi borrador.
me impacta de una manera increíble lo que son las neurociencias, el cerebro, cómo funciona, cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo podemos potenciar esa capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en un momento fue lo que me sacó a mí del fondo, ¿vale? Entonces, claro, se desató una pasión tremenda y una amistad, una relación tan íntima entre lo que son las neurociencias y lo que era mi situación y la situación en la que estoy actualmente, que ya prácticamente no puedo parar de estudiar sobre lo que son las neurociencias, el cuerpo humano, el comportamiento, quizás marketing, quizás ventas, etc. No he parado. ¿Por qué? Porque mi foco está solamente en una cosa, y es en lo que yo quiero lograr. Pero para eso necesito aprender habilidades, tanto longitudinales como transversales. ¿Ok? Tiene que ser importante. Importante, me hablo de eso, de no algo que fortalezca tu ego ni que lo incremente, sino que el cambio que tú vayas a hacer sea profundo. Tiene que ser abrumador. No tiene sentido plantearte un objetivo que no te asuste, que no sea desafiante para ti. Es como cuando tú ya eres experto en un juego y decides jugarlo de modo súper fácil. Es aburrido, no tiene sentido, ¿vale? Es así de simple. Cuando tú tienes un objetivo que es abrumador, te concentras más, lo tomas más en serio, le dedicas más tiempo, eres más cuidadoso, más cauteloso. Es lo que pasa en un juego. Cuando pasas un juego en súper difícil, en hardcore, en qué sé yo, súper mega, qué sé yo, difícil, cuidas tu munición, cuidas la salud del personaje, bla, 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 bla. Es lo mismo que pasa con tu objetivo. Cuando tú te fijas un objetivo en abrumador, en dificultad abrumadora, le pones mucho más de tu parte. Le pones mucha más garra, mucho más compromiso y le dedicas mucho más tiempo. Y por eso es importante que el objetivo que te fijes sea leal a ti, a tus principios, a tus valores, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes. Porque si no es así, vas a terminar siendo una persona infeliz. Y esto es algo que he oído muy poco y que se necesita más. Porque la verdad, esto es más una reflexión, ¿vale? No es tanto un consejo. La verdad, si me hubieran contado esto cuando yo empecé en la universidad, en el colegio, en la primaria, secundaria, me hubiera ahorrado tanto, pero tantos fracasos que quizás, no sé, tú hubieras sido distinto. Pero las acciones son los que cambian las cosas, ¿vale? Tú en este momento estás viendo este video, esta situación, porque quizás te sientes identificado con el título o X situación. Pero si estás aquí es porque tú hiciste cosas para que esto pasara. Hacer cosas cambia las cosas. Eso quiere decir que si tú sientes que tu foco aún no está del todo acertado, quizás tienes dudas, tienes disipaciones de energía, de atención, y no tienes todo tan claro, que quizás si tu foco está disipado, no tienes tanta energía, atención, concentración, y no tienes todo tan claro, no tienes claridad absoluta de lo que tú quieres y lo que tú deseas realmente, la única forma es no buscar culpables, ya está hecho. La única forma es hacer cosas que cambien las cosas. Aprender, escuchar, reflexionar, optimizar. Así que eso ha sido todo en este video de hoy sobre cómo tener éxito en tu profesión. Recuerda, los 3 principios son foco, aprendizaje y compromiso. Entonces, te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, CKEmpat. Así que nos vemos en próximos videos. Recuerda darle un like si te gustó, dejar un comentario y suscribirte, compartirlo con tus amigos si sientes que le puede ayudar a alguien y que tú le puedas regalar esta información. Así que nada, un abrazo y nos vemos. Chao, chao.